Sí, ¿no? Todos estos suplementos, en el caso que tengan, por ejemplo, un tipo de medicación, o de repente la condición médica, por ejemplo, la hepática, la falla renal, de por sí generan también un problema ahí, porque hay una falla, por ejemplo, en la depuración, hay una falla en la expresión, hay una falla en el metabolismo. Entonces, genera probablemente cuestiones de toxicidad. Acá tenemos algunos ejemplos que habíamos visto en la clase pasada. Veamos el primer gráfico. Tenemos el fármaco A en rojo y el fármaco B, ¿no? Entonces, cuando analizamos el fármaco A más B, ¿qué podemos decir del efecto o del porcentaje de respuesta? Es más eficaz, pero no llega a los dos, ¿no? La altura. Probablemente a cuánto llegue la más B. a 75. 75 y el A solo a 25. 25, ¿no? Entonces, los dos están sumando o están potenciando, o sea, ver en qué proporción, ¿no? En líneas generales se puede decir que hay un efecto aditivo. Luego analizamos, por ejemplo, otra vez el fármaco A y el fármaco B, pero la respuesta de A más B, ¿hasta dónde llega? Hasta 100. Hasta 100, ¿no? Entonces, probablemente estemos hablando ahí de un sinergismo. En cambio, en el gráfico de abajo tenemos el fármaco A y el fármaco B, y la suma que te da No está bueno. no hay una disminución de la respuesta. Entonces, ese es el punto de que uno analice qué medicamento recibe el paciente para que usted pueda evaluar si es que reduce la eficacia o aumenta la eficacia. Si reduce la eficacia, ¿valdrá la pena juntarlos? No. No, pues no, usted de repente pone un antihipertensivo y por ahí el otro fármaco le baja la potencia y usted ya no logra controlar la presión, más bien es pobre el control, ¿no? Entonces ahí usted tiene que evaluar qué hace, retira. Tiene que evaluar riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Acá algunos medicamentos, ¿no?, que pueden de repente precipitar, ¿no?, algún tipo de respuesta. Por ejemplo, alprazolam con el itraconazol, ¿no?, produce una interacción hasta el 56%, la cisaplida con la eritromicina, la ciclosporina con la rifampicina, la digoxina con la miodarona, la digoxina con la claritromicina, ¿no? La digoxina como un fármaco que se usa para enfermedades cardiovasculares. Y si ese paciente que tiene enfermedad cardiovascular tiene neumonía también, probablemente usted esté tentado de usar claritromicina, ¿no?, también, ¿no? Entonces usted sabe que genera un tipo de interacción. La lovastatina con el gemfibrosilo, la sertralina, ¿no?, con el fenelcino, el sildenafilo con el isosorbide, la warfarina con el cotrimoxazol. Entonces, como ustedes pueden ver, es larga, muy amplia esta cantidad de interacciones que puede existir. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que ustedes evalúen cada medicamento. ¿Lo puedo manejar todo? La pregunta, ¿no? ¿Puedo yo manejar todos los medicamentos y todas las interacciones? Es un poco difícil, se necesita muchísima memoria. Entonces, ¿qué existen? Los vademecum. El vademecum. Para eso está el vademecum. Usted revisa su vademecum y empieza a leer. Pero ya está tomando esa iniciativa de ir al libro y buscarlo, que es distinto a no buscarlo y seguir adelante con el tratamiento. Entonces, usted tiene que revisar. Eso se llama la verificación de la prescripción. Y si usted decide retirarlo, eso significa que usted va a desprescribir, que también es otra acción que el médico puede retirar. Acá tienen una guía de todas las posibles combinaciones que pueden haber, ¿no?, con todas las drogas, ¿no? Podemos tener una gran cantidad de drogas, incluso abajo está el detalle, ¿no?, el detalle de cómo es que interaccionan todos estos medicamentos, ¿no? Incluso también hay apps sobre drogas, medicamentos, el Hipócrates, el Drug Interactions también, el ReviewX también. Entonces usted lo descarga y puede verificar ahí. Puede verificar en su app, ¿no? A ver, le voy a dar a mi paciente Actopil, pues, ¿no? Después le voy a agregar amlodipina, o le voy a agregar nitroglicerina. Entonces usted
toda la parte de interacciones. Cuando estos APPs te desarrollan todo, o sea, desde la farmacocinética, farmacodinamia, dosis y todas las interacciones ya, ya han sido de alguna manera estudiadas y revisadas, ¿no? Entonces usted revisa ahí y ahí puede tener una idea de lo que probablemente esté sucediendo cuando dos medicamentos se combinan. Acá también tienen otro box que les permite valorar, por ejemplo, estas interacciones, ¿no? La compatibilidad que puede haber, ¿no? De repente tenemos ahí aciclovir, adrenalina, anfotericina, como por ejemplo la aciclovir, la adrenalina, midazolam, la norepinefrina. Y ahí podemos, incluso tenemos la leyenda, el C que significa compatibilidad de drogas, ahí es que hay incompatibilidad. Y el casillero blanco no hay información. Entonces acá usted tiene un resumen, ¿no? De los principales medicamentos que usted podría usar de repente en el nivel hospitalario, ¿no? Hiperacilina, Rosuvastatin, vancomicina, ondansetron, noradrenalina, son fármacos de nivel hospitalario, puede ser un nivel 3, un nivel 4. ¿No? Entonces ahí usted tiene una probable capacidad que usted pueda analizar, ¿no? A ver, vamos a ver este gráfico. Veamos este gráfico, ¿no? Acá lo que queremos ver es cuál es la interacción que puede haber entre el felodipino y el jugo de tronca. Y ahí les están presentando ya 4 tablas, ¿no? Miren, la A es el plasma, la concentración de felodipino en plasma sobre el tiempo, ¿no? Y ahí tiene las dos curvas, la del jugo de toronja y la del agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando usted ingiere el felodipino? En la tabla B usted también tiene el jugo de toronja y el agua, pero en el eje de las CIES usted tiene la frecuencia cardíaca, tiempo en horas. Y en el D, en el C, usted tiene la presión arterial sistólica y el tiempo que pasa si usted ingiere el felodipino con agua o el felodipino con jugo de toronja. Y acá abajo ya tiene la presión diastólica. Tiempo también. ¿Qué pasa si consumo felodipino con agua y con jugo de toronja? Analicemos el gráfico A. ¿Qué le llama la atención del gráfico A? A ver, solo nos concentramos. Acá usted tiene el tiempo y acá usted tiene la concentración de felodipino. Concentración milimoles por litro. ¿Qué está pasando con el jugo de toronja? Que es esta línea de acá. ¿Y qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la concentración? Se podría decir que la absorción es muy con jugo de toronja que en combinación como tomarlo con agua, que es algo similar como lo que sucede cuando se toma hierro y, por ejemplo, el jugo de cítricos, por las vitaminas que permiten mayor absorción. ¿Ya? O sea, ¿y usted se basa en qué? En la curva. En la curva y en la concentración. La concentración. ¿Cuál es el pico de concentración para el jugo de toronja? Como un 25 aproximadamente. 25 más, no casi 30. Ajá. ¿Y cuál es el pico con el agua? El 10. El 10. Entonces, ¿qué puede decir? Que es la absorción y la concentración es mucho mayor si se combina con jugo de toronja que tomarlo en comparación con agua, que es más baja. Ya, ok. Y si nosotros hablamos de que esa concentración se ve potenciada, que es mayor en comparación con el agua, porque comúnmente se toma, los medicamentos se toman con un vaso de agua, generalmente. Entonces, ¿eso qué implicaría? ¿Tendría alguna implicancia que haya mayor concentración? Porque ya lo estamos comparando. Con agua llega a 10, pero con jugo de toronja llega a 30. ¿Qué puede pasar si aumenta la concentración de felodipino en sangre? Porque los dos están en sangre, solo que uno tomó agua y otra persona tomó jugo de toronja. ¿Qué podría pasar? Puede depender de la dosis necesaria del paciente o su mínimo tóxico. En este caso, si sobrepasara el mínimo tóxico, causaría la toxicidad o alguna RAM en el caso del paciente. Ajá, entonces, esta gran cantidad que se ve en el jugo de toronja podría ocasionarte una Toxicidad. una toxicidad, una RAM. Esa es una hipótesis válida. Estamos hablando de un nivel no permitido, un nivel que sale de lo normal comparándolo con el otro.
A ver, veamos qué pasa en el gráfico B, la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos, ¿no? ¿Qué pasa con los latidos cuando la persona toma su felodipino con jugo de toronja o felodipino con agua? También aumenta Aumenta la frecuencia cardíaca. frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Hasta cuánto llega? 95. 95, 100, ¿no? Hasta 100, porque en el segundo pico ya parece que llega así. Sí. Muy bien, ¿y con el agua? 85. Y lo más alto hasta 90. Hasta 90 normativa. Entonces, con el jugo de toronja la frecuencia cardíaca puede llegar a 100. ¿Y qué opinan de esos valores? Puede generar taquicardia. Puede generar taquicardia, es en el límite superior, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los valores normales de frecuencia cardíaca? 80, 100. 70, 100, 80, 100. 60, 90, 60, 90. 60, 90. Entonces, cuando tu paciente ya está en 100, ya está en taquicardia. Entonces, estamos apreciando que con el jugo de toronja aumenta concentración, riesgo de RAM. Con el jugo de toronja aumenta frecuencia cardíaca, riesgo de taquicardia. Taquicardia. Veamos con la presión. A ver, solo analicemos la presión sistólica en el gráfico C. ¿Qué sucede con la presión cuando consume jugo de toronja y cuando consume felodipino con agua? Cuando se consume únicamente con agua, la presión llega hasta 135. O sea, sube más la presión. Mientras que se toma con jugo de toronja, la presión llega hasta 130 y luego desciende. Se mantiene en rangos relativamente normales. Aunque varían muy poco, solamente al momento de la ingesta. Ya, o sea, con jugo de toronja baja Un poco más la presión. más la presión, ¿no? Baja más la presión, teniendo un punto más bajo, casi 110, ¿no? Y con agua, su punto más bajo es 120. 120. 120, 125. Ok. ¿Y qué es el felodipino? ¿Existe ese medicamento? Eso es lo que tienen que hacer cuando lo van a hacer con ustedes. Ya, la tableta. El mecanismo de acción. ¿De qué medicamento estamos hablando? ¿Qué es el felodipino? Para tratar la presión arterial. Para tratar La tensión arterial. Bloquear el canal de La calcio. disminuye. bloqueador cardiaco. O sea, para la hipertensión arterial. Para la hipertensión arterial. Entonces, si ese medicamento es para la hipertensión arterial, ¿qué pasa con el jugo de toronja? No permite su control. ¿O no? Sí. Es un bloqueador de canal de calcio, ¿no? Mejor no. Sí. Ya, ese de mejor lo ponemos entre comillas. Pero ¿qué puede decir usted ahí? Así, no mirando nada. Si usted toma un antihipertensivo es para controlar La presión. presión. Usted busca efecto hipotensor. Todos los antihipertensivos buscan efecto hipotensor. ¿Quién tiene mayor efecto hipotensor? El jugo de toronja. El jugo de toronja. ¿Y cuál sería la reacción adversa así? La más frecuente con los antihipertensivos. La hipotensión. La hipotensión. O sea que con el jugo de toronja usted tiene más riesgo de Hipotensión. bajar más la presión arterial. Veamos acá. Presión arterial diastólica, agua, jugo de toronja. ¿Qué pasa con esta presión arterial diastólica? También disminuye bastante. Hasta 70, 65. Ok. Mientras que el agua no baja tanto, no llega hasta 70 y tanto, 78, 75 llega, ¿no? Entonces, ¿acá también se repite ese efecto hipotensor? Sí. Sí. Entonces, la pregunta lógica, usted ya tiene
el análisis estadístico de lo que puede producir el feno de pino si yo tomo con jugo de toronja o el feno de pino con agua. ¿Qué le recomendarían a los pacientes? Agua. Solamente que lo tome con agua. Que lo tomen con agua, ¿no? Esa es la recomendación. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mecanismo de acción del jugo de toronja? Está incrementando la absorción y los niveles que se van a encontrar de concentración en sangre. Efecto de adhesión. ¿Muy bien? Efecto de adhesión. Ya, ok. Potenciación, No tanto potenciación, porque ¿qué es el feno de pino? antihipertensivo. Antihipertensivo. ¿Y qué está pasando con el jugo de toronja? Se acentúa este efecto hipotensor, ¿no? Es mayor el efecto hipotensor. Con el pino con agua sucede algo, pero ya con el jugo de toronja se va más abajo, ¿no? Entonces es un efecto, ¿qué efecto sería? ¿Saben lo que dice su colega? ¿Qué efecto es? Potenciación. Ajá. Es un sinergismo de potenciación. Es un sinergismo de potenciación, o sea, se exacerba la respuesta. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Ahora vamos a la parte ya fisiológica. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el jugo de toronja? ¿Qué hace el jugo de toronja? El jugo de toronja inhibe lo que es el metabolismo de la CYP3A4, que viene a metabolizar justamente el felodipino. Entonces no permite que se metabolice y se dé su rápida eliminación. Pues estamos hablando de los CYP, ¿qué es? Sí. Citocromos. Estamos hablando de los citocromos. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ahí están. El CYP450 tiene mucho que ver con esto, ¿no? Estas isoenzimas se ven, repite, ¿qué es lo que nos mencionaste? Se alteran en este caso por lo que es el jugo de toronja, porque evita o va a disminuir la acción de la Así es, disminuye su acción, por tanto no hay metabolismo y aumenta concentración, que hemos visto en el gráfico. Acá tenemos incluso algunas drogas, ¿no?, que están involucradas, ¿no? Algunas drogas, por ejemplo, que pueden actuar como incluso inhibidores del CYP3A, los bloqueadores de calcio, ditriacén, verapamilo, los antifúngicos, azoles, los macrólidos, los antirretrovirales para VIH, incluso ahí está, jugo de toronja, inhibidor del CYP3A. Ahí está, jugo de toronja. En cambio, también tenemos los que inducen el CYP, ¿no? La rifampicina, anticonvulsivantes, también algunos agentes antirretrovirales. Y también tenemos algunos que tienen sustrato común, o sea, buscan al CYP3A, bloqueadores de calcio, inmunosupresores, benzodiazepinas y estatinas. Este es un casito que, a ver, leámoslo y ya casi terminando, de repente regresamos a ver la respuesta. Dice que este es un paciente de 21 años, adicto a narcóticos, heroína, morfina. Llega a emergencia inconsciente, hipotenso, con bradidia, con miosis, con hipoxemia, menos del 90%, con los reflejos atenuados. Se le indica naloxona, 0.05 miligramos endovenoso. Mejora función respiratoria y lo estabiliza. Posteriormente, cuando ha mejorado su función respiratoria y recobra la conciencia, se le indica buprenorfina. No llega a presentar síntomas de abstinencia tras dicho manejo. ¿Qué estará sucediendo con estos medicamentos? ¿Qué sucederá con la naloxona, con la buprenorfina, con la heroína y la morfina? Ustedes tienen que empezar a buscar. Empiezan a buscar qué es la morfina, qué es la heroína, cuál es el mecanismo de acción, qué hace la naloxona, qué hace la buprenorfina. ¿Ya? Para revertir la situación. ¿Ya? ¿Quién revierte? La naloxona. La naloxona. Ok. ¿Bajo qué mecanismo? ¿Qué hace la naloxona?
genera un tipo de antagonismo porque va a aplazar de que el hecho de que la heroína, por ejemplo, bueno, los opioides al momento de unirse a sus receptores, los MU, entonces genera un antagonismo, se une el receptor antes que él y inhibe que este actúe. Entonces disminuye la concentración también. Bueno, el mecanismo de acción de la heroína y la morfina la disminuye también. Y la buprenorfina, ¿qué hace? Porque ahí dice, ¿no? Le ponen naloxona, mejora función respiratoria, se estabiliza y posteriormente se indica buprenorfina. ¿Cuál era el fin de usar la buprenorfina? Encontramos cuál es el mecanismo de acción de la buprenorfina. Es un antagonista de la morfina. Es un antagonista de la morfina. ¿Quién es el antagonista total o parcial? A ver, vamos a ver si para que se ayuden. A ver, ya. Ahí están los gráficos de los tres medicamentos. El rojo es la morfina, el azul la buprenorfina y el otro la naloxona. A ver, describe. ¿Qué es? La ¿La buprenorfina buprenorfina qué es? agonista parcial. Agonista parcial. ¿Y la naloxona? Neutro. ¿Y entonces por qué le dieron en ese orden? Porque dice ahí, ¿no? A ver, regresamos al caso. Porque fácil tenía un toxígrafo Ya. y no me acuerdo qué tipo de toxina, creo que con México, si no me equivoco. Y el antídoto para estos es la naloxona. No me acuerdo muy bien qué síndrome, pero la naloxona es el antídoto. Por ejemplo, Ya, ahí se ve, ¿no? Es un antagonista total, porque mira, no produce efecto, se queda ahí. ¿Y para qué le da la buprenorfina? Porque ahí dice. Se le indica naloxona, mejora función respiratoria, claro, si viene con hipotensión, gradina, miosis, hipoxemia, fenómeno 90, le das el antagonista, mejora función respiratoria, bloqueas toda esa respuesta. Posteriormente, cuando mejoró su función respiratoria y recuperó conciencia, le dan buprenorfina y ahí te dicen, no se llega a presentar síntomas de abstinencia. ¿Para qué le dan la buprenorfina? ¿Qué agonista es? Parcial. ¿Para qué le dan un agonista parcial? Para sustituir, en este caso, lo que sería los narcóticos, como la morfina. Que son sumamente adictivos, ¿no? Entonces empieza a competir la buprenorfina y ya no puede entrar ni la heroína ni la morfina a los receptores. Y ahí, mira, le ponen, no se llega a presentar síntomas de abstinencia. ¿Qué pasa cuando se suspende este tipo de drogas? Se presenta abstinencia. Síndrome de Si abstinencia. no le das, presenta síndrome de abstinencia, que es peor. Entonces, por eso es que le dan Buprenorfina. la buprenorfina. O sea, un parcial, para no llegarle a producir esta adicción total, sino para mantenerlo ahí sin generar síndrome de abstinencia. Entonces, la estrategia para tratar en realidad este toxidrome son los dos fármacos, o sea, naloxona y buprenorfina, uno primero y el otro después. A ver, acá tenemos más gráficos. Tenemos histamina y tenemos intromilina. Y está evaluando la respuesta, el incremento de la fuerza de contracción con la histamina y con la intromilina está evaluando el porcentaje máximo de respuesta a la histamina. ¿Qué podemos decir de ese gráfico? Incluso también. Acá tienen el gráfico de la histamina sola y luego la histamina con la intromilina. Este es la histamina con la intromilina. ¿Qué pueden decir de ese gráfico? ¿Qué pasa con la contracción?
¿Hasta dónde llega el efecto máximo de la fuerza de contracción con la histamina? 150. 150, 180. Ya, perfecto. Luego te dan el gráfico de la intramucilina. En respuesta, el porcentaje máximo de respuesta a la histamina. ¿Qué es lo que pasa? Hasta 100 Hasta sí, pero la curva luego empieza a bajar. a bajar cuando están juntos. Es que si empiezan arriba, pero empiezan a bajar. ¿Y acá qué observamos? Con la histamina, que es el HA, Son lo que está arriba lleva hasta 200, como está variando, 210, 220. Pero ya cuando juntan la histamina con la imprimidona, Comienza a caer. comienza a decaer. ¿Qué efecto habrá ahí? entonces, Un cierto antagonismo, ¿no? Ahí hay un cierto antagonismo que habría que definir. Entonces, poniéndole gráficos es fácil que ustedes puedan deducir, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el medicamento? ¿Son agonistas? ¿Está produciendo un sinergismo? ¿Qué tipo de sinergismo? Y acá tenemos otro gráfico. Ciprofloxacino con antiácido. Ciprofloxacino solo, moradito, a los 5 minutos después del antiácido con amarillo y a las 2 horas después del antiácido. ¿Qué podemos decir? La concentración del ciclo solo, ¿cuánto llega? Pico. Hasta 3. ¿Hasta 3 en cuánto tiempo? Más o menos. Un minuto. 2 horas. En horas, ¿no? 2 horas. 2 horas. O sea, a las 2 horas llega a su pico. ¿Y qué pasa cuando lo junto, el ciclo con un antiácido a los 5 minutos? ¿A cuánto llega el pico de ciclo? Porque el paciente te dice, deme por favor un protector gástrico, deme algo, ¿no? Entonces le dan pues, ya un antiácido, ¿no? Y le dicen, tome el antiácido con el ciclo. ¿Qué sucede? Por eso hay que saber en qué momento darlo. O cuáles son las interacciones. ¿Qué pasa entonces? ¿El ciclo hasta dónde llega? 0.5. 0.5. Y cuando son las 2 horas, ¿qué pasa con el ciclo? Baja más. 0.3, 0.4. No. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, solo comparando los solo es picos. el otro. Este llega a su pico por lo menos acá, como dice, a la 1, 2 horas. Este a su pico, que también debe ser 1 o 2 horas, ¿a cuánto llega? 0.7. 0.7. Ya los dos, a los 5 minutos. minutos su pico. A los minutos. Entonces, A la ¿qué hora. puedo decir? ¿Qué está haciendo el antiácido con la concentración de ciclo? Disminuye la concentración, pero la absorción no se en el menor tiempo. Disminuye la concentración, definitivamente disminuye la concentración. Pero ¿qué pasa en el tiempo con el antiácido? Va perdiendo Su efecto. su efecto. Pero a las 2 horas llega al pico, no llega al pico. O sea, el cipro con antiácido a los 5, a las 2 horas, nunca llega a su pico. Y si no llega a su pico, tendremos la concentración necesaria para que cumpla el efecto deseado, no sé, pues es antibiótico, ¿no? Tratar algún tipo de infección bacteriana. No. Muy bien, ahí está, terminamos. ¿Eh? Eso es lo que estaba colgado. Ahora sí, vamos a la práctica. Ya, vamos a meternos en 2 mesas y por tanto vamos a hacer el informe de agosto. ¿Está bien? Perfecto. Porque hoy día sale su nota. ¿Nota? Sí, de ahorita. Ah, Sí, de cada la año, práctica, de esta cada práctica. Por eso les digo, van a hacerlo los dos, porque son 2 ratones, son 2 observaciones. Las 2. Ya, entonces agrupan de dos. Ana, 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 ¿estás ahí? Ana. Una pregunta. ¿Cómo va a evaluarme a mí? Doctora, ¿cómo le evalúa a mi compañero? Uy, ¿verdad? Ya pues, entonces un grupo de 3 y otro de 2.
Un grupo completo. El sábado grupo hemos hecho completo, un grupo ajá. solo. Ya, entonces, pero me presentan porque me tienen que hablar de lo que pasa con una ratita y luego de lo que pasa con Ah, es otra que ratita. aplicamos alcohol y sí. Ahora vamos a hacer con 2 ratitas o ratones, no O sea, recuerdo. doctor, si hacemos separados si y un quieren, informe juntos. Ya, pero me hablan de todo. Entonces. Ah, claro. cada uno hace su hacemos parte. rota, Rota. Así nos es, juntamos. eso Ya. es lo que quiero. Ya. Entonces, el informe juntos. Ya, te ponemos nomás, tranqui. Ya yo anoto los tiempos de Chile. Ya, Mena no va a anotar los tiempos. Así dicho. Así Ya, pero Mena griten no- los tiempos para yo anotar. Ay, pues, Ay, esta está más grande que ay, la mía. mira, a ver. Mira, Mena. ¿Son Ay, hembras? todas son hembras. No las maten. Ya, a ver, entonces, como se van a juntar igual, dos. Ya, Mena, tú los tiempos. Luz. Luz nos va dando una ratita y nos dice el peso, ¿no? O ya está empezando. No, voy a pesarlas. Listo, entonces lo de esta mesa van anotando cuánto pesa, y lo de esta mesa van anotando cuánto pesa, porque vamos a trabajar con peso. ¿No los van a diferenciar? ¿No se van a pintar? Ahí. O si quieres, también puedo calcular la dosis. Haz la de una rata y yo la calculo. No, quería cambiar. Es muy trabajo. Sí, se lo va a comprar. No, me voy a cambiar. No, yo me quería comprar uno. Voy a comprar el 14, porque te pica. No está. Ay, no, a mí me gusta el mío. Es lila. El 14. Ah, no, yo me pedí blanco. Hola, Richel. ¿Cuánto es 34. Ana, ahorita se va a acabar el Zoom. Voy a hacer otro. Sí, sola. ¿Se va a acabar? Sí, va a acabar en 7 minutos. Voy a hacer otro. Hola, doctora, ¿cómo está? Guarda la grabación, ¿ya? Guarda la grabación, Mena. Sí, sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Está acá. Ya, rata, Fracturada. rata cola. 34.8 gramos. Sí. ¿no? Sí, rata. Rata Ana, voy a cola. enviar otro Zoom. Yo le pongo Ya, ahí rata te lo mando cola. por WhatsApp. No es cola, Sí, cola. no es rata. Sí, es rata cola. Y esa rata